tardes, tengan todos ustedes. Los saludo, yo soy Estefanía Naro y esto es A Fondo. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que seguramente a usted le interesa, porque hay una crisis de agua en México que es innegable. Y con los expertos que tendremos hoy en este panel vamos a ver si hay soluciones. Así que les comento que el primer bloque vamos a hablar de por qué ha importado tan poco el problema del cambio climático en México. Después vamos a ver los posibles problemas que hay con la gobernanza relacionado con la crisis de agua. Después vamos a ver si hay soluciones o no. Y en el cuarto bloque vamos a hablar de las soluciones. Y el día de hoy nos acompaña Tamara Luengo, fundadora de Acueducto, Antonio Gutiérrez Marcos, miembro fundador de Ciudades Posible, y Jorge Fuentes, director de proyectos del Consejo Consultivo del Agua. Y comienzo contigo, Tamara, las damas primero en esta mesa, preguntándote por qué el problema del cambio climático parece no importar en México, si ya hay más que de sobra datos que nos dicen que México, junto con el norte de África, el Medio Oriente y algunos países del sudoeste asiático, pues son de los países que más estrés hídrico tienen y que muy pronto pues no podrían suplir todas las demandas de su población. Gracias, Estefanía, muchas gracias por el espacio. Saludo también a mis compañeros de la entrevista. Pues yo creo que no se ha abordado eficientemente el tema del cambio climático en México porque parecería como una problemática que difícilmente se puede poner el clavo, ¿no? Es tan amplio y abarca tantos temas que van no solamente desde el agua, pero también en la agricultura y bueno, en temas también meteorológicos, ¿no? El efecto del cambio climático se puede ver en muchos lados y eso a veces para la implementación de políticas públicas o de inversiones de gobierno, pues resulta un tanto complejo, ¿no? Creo que también se ha dejado de lado porque no tiene la misma visibilidad que muchos otros proyectos más de carácter social que a lo largo de los años hemos visto en México que tienen mucho jale, mucha visibilidad y que dejan también muy buenas referencias al gobierno, ¿no? Son como muy visibles. Muchas veces decimos que no se ha invertido lo suficiente en tuberías porque no se ven, ¿no? Pero bueno, eso es solamente la punta del iceberg de muchas cosas. Y yo creo que también tiene que ver que el problema del agua o la situación que vivimos en temas del agua y la dificultad para abordarlo tiene mucho que ver con de dónde abordas el tema, ¿no? Y para abordarlo de tantos frentes resulta una labor muy complicada que requiere de la suma de muchos actores y de muchas perspectivas. Y yo creo que eso es parte del problema. Gracias. Muchas gracias, Tamara. Jorge, sigo contigo. ¿Estás de acuerdo con Tamara? Sí, claro, ha dado en un punto clave. El tema del cambio climático es tan amplio, es tan complejo, que resulta a veces complicado, pues, por dónde empezar. Yo creo que hay una constante que debemos de tener en cuenta y que es que todos los efectos del cambio climático los vamos a resentir a través del agua, digamos los que afectan de alguna manera importante en nuestra vida, ya sea a través de las sequías, como la que estamos viviendo actualmente, o a través de estos fenómenos hidrometeorológicos que cada vez van a ser más recurrentes, de alto impacto, más intensos, y lo vivimos el año pasado con lo que pasó con Otis, ¿no? Fue un huracán que se desarrolló bajo todo, bueno, sí con los pronósticos, pero muy rápido y sus efectos fueron devastadores. Entonces, es ese problema de las dimensiones de cambio climático, las vamos a resentir de distintas maneras que a veces a la hora de estructurar los presupuestos es donde está fallando, porque no podemos tener todo un plan de acciones en blanco y negro, una buena política en blanco y negro, pero mientras no le pongamos los presupuestos y todas estas alertas que necesitamos, no solo para la prevención de riesgos, sino qué vamos a hacer posteriormente cuando sucedan estos efectos, creo que es donde vamos a tener todavía muchas deudas, en este caso con las poblaciones o con las afectaciones que se producen por este tema. Hey, Antonio, sigo contigo. Sí, gracias. Mira,
coincido con ellos, pero creo que efectivamente es un tema tan global a nivel mundial que requiere la participación fundamentalmente de todos los gobiernos. ¿Qué sucede en nuestro país específicamente? En esta administración no ha habido un compromiso claro para poder trabajar en la disminución de los efectos que provocan el cambio climático. Lo vemos desde la inversión que ha habido para la producción de electricidad, por ejemplo. Seguimos trabajando con las refinerías con un alto consumo de combustible, una contaminación enorme, y pareciera que no importa, ¿no? O sea, se dejan los problemas para el gobierno subsecuente, o bien, siguiendo a varios teóricos, parecía que dicen que esto es cíclico, no pasa nada, las estaciones van cambiando, tuvimos un invierno caluroso, estamos ahora empezando con una primavera que se va más ya al verano, tenemos lluvias tardías, una sequía por 4 años consecutivos, modificaciones en las costumbres, y yo creo que ya estamos en una etapa más que de asombro, de adaptación. Ya la población a nivel mundial nos estamos adaptando a estos cambios, vamos cambiando incluso la forma social, ¿no? De vestirte, de hacer, porque ya no puedes mantenerte con las estaciones tan marcadas como las tenías. Efectivamente, aún con la grave crisis que se está viviendo, no vemos acciones claras de esta administración que realmente impacten en un beneficio tanto para el manejo sustantivo del agua como para poder tomar acciones que reviertan o que frenen este cambio climático y el calentamiento global. Creo que es fundamental, lo hemos estado viendo, la cantidad de días que tuvimos de contingencia ambiental, únicamente nos dicen que es el ozono, jamás nos hablan de las partículas que nos estamos respirando por la contaminación que viene desde Tula. En fin, es un tema, yo creo que grande, problema grande, que hay que atacarlo desde el gobierno federal y obviamente con la participación de gobiernos estatales, municipales y de la población en general, pero para eso se requiere una cultura, se requiere educación y se requiere mucha información que no se ha caracterizado mucho tampoco. Hemos estado con poca transparencia, pero sí se requiere trabajar mucho para poder revertir estos efectos. Pero los tres han dicho cosas muy interesantes porque sí, concuerdo con Tamara en que tal vez no se le pone tanta atención porque se ve como algo muy lejano. Después Jorge dijo que pues el cambio climático se siente, ¿no? Por el agua, tanto por la falta como por el exceso de. Y también lo que acabas de comentar, Antonio, pues tiene que ver con la ausencia de una coordinación institucional. Pero en este sentido, a mí me gustaría preguntarte a ti, Tamara, ¿qué nos afecta más en México? ¿La ausencia o el exceso de agua? Porque parece que pasamos de una a la otra y que los gobiernos pues, no saben cómo reaccionar. Bueno, ambas son críticas, ¿no? Hemos visto en estados muy vulnerables a las inundaciones como Tabasco. Yo creo que la perspectiva de las personas que nos escuchan en Tabasco podrá ser muy diferente a la perspectiva, por ejemplo, de gente que nos escucha desde la Ciudad de México, ¿no? Creo que el equilibrio es lo más importante, pero también lo más difícil, y es por eso que tenemos en muchas partes del país, la Ciudad de México es un ejemplo perfecto, esta ambivalencia entre la abundancia y la escasez, ¿no? Y cómo tener grandes volúmenes de agua disponibles o temporalmente disponibles para su aprovechamiento no es garantía de que el servicio de agua potable esté al 100 y esté funcionando para toda la población. Entonces, es una labor titánica la que tienen entre manos los gobiernos, como decía Antonio, ¿no? Una labor que va desde lo federal hasta lo local, pero que también tiene consecuencias de impacto personal y familiar muy fuerte. No te podría yo decir cuál es mejor, creo que ambas son muy intensas. Las inundaciones provocan muchos graves daños al patrimonio, pero también vulneran la salud de las comunidades, ¿no? Estar en contacto con aguas comúnmente como contaminadas o no potables, pues bueno, puede ser un gran daño a la salud,
pero por otro lado no tener agua imposibilita la vida, ¿no? Imposibilita no solamente nuestro acceso al derecho humano al agua, sino también el desarrollo económico desde lo local hasta las grandes industrias. Y ambas se tienen que atender oportunamente. Antes de dar la palabra a Jorge y Antonio, quiero que por favor en producción nos pongan un mapa que tenemos preparado. Un mapa donde se muestra el mapa de la República Mexicana y se ve las zonas que tienen mayor sequía, esto con corte al 31 de enero de este año, fabricado por Conagua. Y aquí se ve, por ejemplo, que las mayores zonas de sequía se están viendo en el norte, sobre todo en el noroeste del país. El centro también está siendo pues fuertemente atacado por la sequía y después pues el sur y la zona intermedia pues quedan de alguna manera equilibrados, aunque no están fuera de peligro. ¿Y cómo va a afectar esto los climas de gobernanza en el país? Y regreso contigo, Jorge, porque creo que tus aportaciones nos pueden servir mucho para contrastar. Pues mira, el tema de la sequía, como lo dijo Antonio en su intervención, bueno, tenemos que ser conscientes que llevamos 4 años de sequía y Wow. yo creo que va a continuar todavía pues para el 2025. Esta sequía ha significado, como bien lo mencionaste en el mapa, pues afectaciones del centro del país hacia el norte, que es donde históricamente tenemos pues estos problemas, digamos. Hay que también a veces tenemos que situarnos en dónde se ubica nuestro país. Nuestro país está a la altura de los grandes desiertos del mundo. Somos un país donde 2/3 partes del territorio son áridos o semiáridos. Entonces eso también provoca justamente que tengamos estos problemas de sequía, de escasez en la disponibilidad de agua. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Bueno, justo estamos en un momento donde la crisis actual puede detonar una serie de procesos para hacernos justamente resilientes a estas cuestiones. Ahorita la sequía ha tomado a muchas ciudades, a pesar de que sabíamos que iba a suceder. La Ciudad de México implementó una serie de acciones reactivas que pueden incluso complicar en el mediano plazo la disponibilidad de agua de nuestro acuífero. Esta idea de rehabilitar o abrir más pozos para sacar más agua del acuífero para solventar esta crisis de no contar con el agua que viene de las presas, es muy peligroso. Eso no se puede sostener en el tiempo porque ahí sí podríamos entrar en un proceso grave de afectación de nuestra principal fuente de agua, que es nuestro propio acuífero. De ahí depende el 60% del agua que consumimos en la ciudad. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es planes para saber, bueno, planes y acciones, te diría yo, de corte inmediato, para saber qué vamos a hacer ante la presencia de estas sequías que ya serán recurrentes. Ya no vamos a, creo que ya de tomar conciencia también que no vamos a hablar de, ¿se acuerdan de la sequía que afectó durante 4 años a la Ciudad de México? Creo que ahora ya va a ser constante, que va a ser recurrente, y entonces tenemos que prepararnos como ciudad, los gobiernos, los ciudadanos, las empresas, todos los sectores y usuarios del agua, prepararnos para poder atender de mejor manera estas situaciones de crisis. Creo que esta crisis, a final de cuentas, abre una posibilidad de prepararnos mejor para lo que viene. Definitivamente. ¿Y cómo prepararnos mejor para lo que viene, Antonio? Bueno, en principio, como te mencionaba, un tema fundamental es la cultura, la educación. Necesitamos trabajar mucho en la cultura del agua. Un tema importante para mantener la gobernanza y podernos preparar es justamente una mejor distribución en la organización que se tiene en la parte sobre todo agrícola. Como tú sabes, o sea, más de las 3/4 partes del volumen de agua dulce que tenemos en el país se va para la agricultura. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, no se trata de quitarle los volúmenes a los agricultores, a los distritos de riego, que es la composición orgánica que se tiene en el campo, que mayor consumo tiene
de agua, sino que tenemos que trabajar de la mano. ¿Qué pasa en las ciudades? Nosotros utilizamos un volumen determinado y así como lo tenemos normalmente se va al drenaje, se va al caño y de ahí a los ríos, contaminamos y adiós, no nos volvemos a preocupar. Tenemos que trabajar mucho en el saneamiento, es parte de la preparación, el reuso del agua, la tecnificación en el campo para poder disminuir el consumo que se tiene para la agricultura y hacer intercambios de volúmenes, poder garantizar que es de ese 75% que utiliza hoy el campo, puedas utilizar lo menor indispensable, el menor volumen o el menor porcentaje indispensable para el cultivo de la agricultura y el resto esté destinado para el uso público urbano, para el consumo humano. Y obviamente la inversión destinada al tratamiento, al saneamiento de las aguas y lograr ese intercambio. Mientras eso no suceda y mientras no haya una aplicación tarifaria adecuada que realmente le dé un valor justo al tema del agua, a lo que se refiere a lo que representa la distribución en las grandes ciudades, creo que vamos a seguir con estos problemas. Podemos seguir haciendo planteamientos, pero mientras nosotros, grandes consumidores de agua potable en las ciudades, no aportemos para que el campo pueda ir bajando ese consumo y dentro de esa tarifa tengamos un porcentaje que vaya destinado al tratamiento de lo que nosotros contaminamos en la ciudad para poder hacer ese intercambio, va a estar realmente difícil. Lo importante es bajar el consumo, dar mantenimiento a la infraestructura que se tiene, disminuir fugas, obviamente, mejorar la eficiencia y fundamental lo que decía Jorge, o sea, estar trabajando en una sobreexplotación del acuífero sí nos da una solución temporal, inmediata, pero nos pone en jaque para todo lo que viene. O sea, estamos pensando, decía por ahí algún técnico, ingeniero, decía que pues, hay todavía viabilidad a lo mejor de 50, 60 años del acuífero. Bueno, ¿y luego qué hacemos? O sea, abandonamos el Valle de México, emigramos o qué hay que hacer. Desde ahorita tendríamos que estar trabajando en limpieza de ríos, recuperación de barrancas, en fin, todo un sistema, ¿verdad? Ese es el planteamiento, Stephanie. No, totalmente de acuerdo con ustedes. Y es que, pues la cultura parece que está al revés. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México los ríos están entubados, ¿no? No los vemos, no nos conectamos con ellos, no los cuidamos. Y si esta realidad de la sequía va a ser permanente, entonces, de alguna manera esto nos habla de que pues va a haber más conflictos, ¿no?, relacionados con el agua. Geopolíticamente hablando, en el mundo se ha visto que entre mayor escasez de agua, más conflictos hay. Lo hemos visto en Medio Oriente, lo hemos visto en los conflictos con el río Nilo, ¿no?, entre Egipto y Etiopía. Y claramente, pues, en México no va a ser la obsesión. ¿Ustedes qué tipo de conflictos creen que empecemos a tener por la escasez de agua? Y también aprovecho de una vez para dejarles la pregunta en el aire, si creen que estos conflictos van a incidir de una manera negativa en la estabilidad del país. Estefanía, esa es una muy buena pregunta y creo que hay que ver también lo que está ocurriendo en nuestro país y lo que ha estado ocurriendo en los últimos años. No es novedad estas crisis y estos conflictos sociales por el agua. Lo hemos visto en diferentes territorios. El ejemplo de la comunidad yaqui en Sonora es un claro ejemplo donde incluso terminó en un conflicto armado, ¿no? Donde hubo personas que lamentablemente perdieron la vida. Incluso sin irnos más lejos, en la propia Ciudad de México ya hay temas de seguridad cuyo origen es un tema de agua, ¿no? Y mismo podemos ver en muchos territorios donde el conflicto entre diversos actores, ya sea entre dos comunidades o entre dos intereses, ¿no?, el interés industrial contra el interés agrícola o campesino, se han puesto en entredicho y han generado conflictos que han terminado incluso en conflictos ya de violencia escalada, ¿no? Entonces, es algo que hemos visto a lo largo de los últimos años y por supuesto que hemos visto acentuándose en estos últimos meses de extrema sequía. Yo en lo personal tuve oportunidad de visitar algunas de las colonias más vulnerables a estos efectos de estrés y de crisis hídrica en la Ciudad de México y vi cómo llevan ya un año y medio, años sin agua, sin servicio de agua potable,
y esto ha ocasionado una fricción muy grave, no solamente en la comunicación con las autoridades, pero también en los vínculos vecinales, que me parece que son estos vínculos vecinales los que más tenemos que atesorar como país, ¿no? Donde más empatía y entendimiento debe haber, eh, porque son la fábrica del tejido social, ¿no? Empezar a ver estos conflictos que se enraizan en lo vecinal, pero que se materializan en lo macro, pues bueno, definitivamente es algo muy crítico. Y yo creo que el primer efecto de la crisis hídrica, más allá, por supuesto, de todo el tema ambiental que ya estamos viendo los efectos de la crisis hídrica en nuestros ecosistemas, pero en lo que compete a la ciudadanía, el efecto más claro va a ser en los conflictos sociales, ¿no? Además de la inequidad entre diferentes actores y personas. Okay. Jorge, ¿sigo contigo? Sí, mira, esta conflictividad social que comenta Tamara recientemente ha aumentado en términos de bloqueo de calles, de demanda de agua, pero creo que ahí hay una parte muy importante en la que las autoridades son actores fundamentales y tiene que ver con la transparencia de la información. Hay que tener certeza también de lo que las autoridades nos dicen alrededor de estas problemáticas de acceso de agua, pero también de calidad del agua. Lo estamos viviendo actualmente en la alcaldía Gustavo Madero, donde se han detectado colonias colindantes, además con municipios del Estado de México, con turbocina en el agua, lo que pasó en la colonia del Valle, y lo que está fallando son estos canales de comunicación cuya obligación en primera instancia dependen de la autoridad, de decirte, de informarte con transparencia qué fue lo que provocó estas situaciones y sobre todo, y lo más importante, cómo se va a remediar, cuáles son las acciones que van a continuar para atender esta problemática. Y esto también baja esta fricción que bien comenta Tamara, porque es el tema de la falta o de la escasez en la disponibilidad de agua también va a estar relacionado con temas de calidad. Ahorita que se dejó de extraer agua de la presa de Valle de Bravo, bueno, la lógica es además, bueno, debes de mantener un mínimo para funcionamiento, pero la realidad también es que entre más bajan los niveles de las presas, te encuentras asolves, te encuentras lodos, te encuentras una calidad que ya no puede ser, digamos, eliminada a través de las plantas potabilizadoras, y de ahí que pasamos a otro problema grave que es qué calidad de agua estamos recibiendo. Y creo que este es un hoyo negro que hay en todo el país. No tenemos información clara y certera de qué tipo de agua estamos recibiendo en nuestras casas, en las escuelas. Cuando se hizo todo este proyecto de bebederos en escuelas, pues surgió un grave problema. Empezaron a detectar que en los bebederos salía agua con arsénico, por ejemplo. Entonces debemos de ser transparentes con esta información porque también esto puede aliviar estas tensiones que se van generando entre las comunidades, tanto saber qué disponibilidad tengo, si no voy a tener, en qué horas voy a tener. Creo que fue un gran acierto de SACMEX abrir esta página donde tú puedes consultar por colonia de dónde viene tu agua, porque tampoco sabemos de dónde viene el agua que consumimos, y esto pues también es importante en la toma de decisiones personales. A final de cuentas, como el agua cruza todos los aspectos de nuestra vida, todas las decisiones que tomamos en todo momento tienen un impacto directo con el agua. Entonces, de ahí que toda esta información también te permite tomar estas decisiones y, bueno, aliviar de alguna manera esta conflictividad. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que es importante ver cómo estamos en temas de inversión para contrastar lo que ahorita hasta el momento Tamara y Jorge han dicho. Producción, por favor, ¿nos pueden poner la gráfica donde se ven las diferencias de inversión de los últimos 3 sexenios? Porque no invierte, pero también pues cuando hay investigaciones se nos oculta la información, como la última que va a ser revelada en 3 años con respecto al agua contaminada de la Ciudad de México. Y aquí vemos, por ejemplo, que el gasto promedio en inversión de la Conagua en miles de millones de pesos a precios de 2024, con Vicente Fox, que estuvo en la presidencia de México del 2001 al 2006, fue de 16.4 millones, con Calderón del 2007 al 2012 fue de 30.6 millones,
con Peña, que estuvo del 2003 al 2018, fue de 35.4 millones, y con Andrés Manuel López Obrador, al corte, a fines de 2023, que él ha estado en la presidencia, ¿no?, desde el 2019, pues son 23.8 millones de dólares, o sea, millones de pesos. Entonces estamos hablando que es donde menos se ha invertido. Y si también vemos el gasto promedio en subsidios de la Conagua, vemos que con Vicente Fox se invirtieron 7.6 miles de millones de pesos, con Calderón 1.6, con Peña 3.8 y con Andrés Manuel López Obrador solamente 0.6. Entonces, de la manera en que se vea, estamos ante la administración que menos ha invertido en el agua. Vamos a corte y regresamos contigo, Antonio, porque seguramente lo que tienes que decir al respecto es muy importante. Quédese con nosotros. Ya estamos aquí de regreso en A Fondo, donde hemos llegado a temas muy delicados con respecto a la crisis del agua que experimenta nuestro país. Y regreso contigo, Antonio Gutiérrez, porque ¿cómo es posible que estemos ante la administración que menos ha invertido en el agua? Mira, definitivamente ha sido un tema que, a pesar de la importancia que tiene para todo el desarrollo económico, social, político, ha sido como en segundo término. Siempre ha sido donde menor inversión se ha dirigido. Hemos visto proyectos emblemáticos que realmente no han beneficiado en mucho, pero esperemos que la nueva administración vaya más dirigida a este tema. ¿Qué sucede? Que puedes invertir en dos áreas. Uno, la creación de nueva infraestructura que se construyó en este sexenio, que es donde está destinada la mayor parte del presupuesto. Se dedicaron a construir presas, presas en Sinaloa, trabajaron sobre el tema de agua saludable para la laguna, que todavía no está terminado, pero ¿de qué sirve construir presas si no tienes las superficies agrícolas? O sea, falta mucho por hacer. Lo importante es que con la infraestructura que tienes, los gobiernos, por ejemplo, de Calderón, de Peña, en una parte de sus sexenios, se trabaja mucho en el mantenimiento. Se le dio mantenimiento al sistema Cutzamala, se hicieron cambios de tubos, trabajos en las compuertas de las presas, mantenimiento y desarrollo, sobre todo ampliación en la planta potabilizadora. En este sexenio no ha habido nada. Si tú vas hoy a la planta de Berros, de verdad está de dar pena, está en un cierto abandono que
te da justamente la radiografía de lo que es el agua para determinados gobiernos. Políticamente, lo que te mencionaba muy al principio, es donde se define la guía que va a llevar el gobierno. Si no tienes políticas públicas claras, en fin, puede ser un triste destino, un triste final como el que estamos viviendo. Y luego te viene la parte que va ligada un poco con la pregunta anterior que hacías, que era mejor tener mucha agua o tener poca. Vemos, por ejemplo, Monterrey, que en un par de días llenó las presas, y ahora viene la disyuntiva. Le hago caso al sistema meteorológico, que vienen más lluvias, vaciamos hasta dónde puedes abrirle a las compuertas para que baje. La gente va a entender en un momento dado que es necesario vaciarlas para que puedas regular y que no tengas desastres mayores después. En fin, este tipo de situaciones que se van dando cuando se desmantelan las instituciones. O sea, con agua pasó de ser una institución sólida, seria, con personal. Parece que estamos teniendo problemas técnicos Está con trabajando. Antonio. Ya está de regreso. Instituciones que se han vuelto muy débiles. Ese es uno de los graves problemas. Yo creo que lo fundamental, más allá de lo que te muestren las gráficas, es ver dónde se invierte el dinero y de qué manera realmente las políticas públicas se van a ir diseñando para poder mejorar las condiciones de producción de agua potable, de distribución de agua potable, de mejora en las redes. Y lo que te decía al principio, cómo aprovechamos de manera más eficiente el agua dulce que tenemos en el país para poder hacer ese intercambio tan importante con el porcentaje tan alto que hoy se tiene para lo que es el riego agrícola. Tienes toda la razón, estoy de acuerdo con lo que dijo Antonio. Y en ese sentido llegamos al bloque 3 y su opinión es súper importante porque, Tamara, ¿tenemos los recursos suficientes para encontrar soluciones? O sea, ¿México sí cuenta con ello? ¿O qué pasa? ¿O nos falta voluntad política? ¿Qué hay detrás? Yo creo que sí lo hay. Yo creo que en este país hay muchísimo dinero, no solamente de parte del gobierno, sino también de la iniciativa privada. Eh, y yo siempre pienso, si pensamos que el agua son tubos y presas y más tubos y tuberías y bombas, nunca va a haber dinero suficiente para arreglar el tema del agua. Pero si pensamos que agua sí son tubos, presas, infraestructura y demás, pero agua es salud, agua es equidad de género, agua es educación, agua es seguridad alimentaria, agua es seguridad, literal, seguridad nacional, y agua es todo, entonces nunca va a sobrar el dinero para poder atender el tema del agua. Entonces, recursos económicos sí los hay que ver cómo se facilitan en favor del agua y de la sociedad en general. Veo también que hay muchísimos recursos tecnológicos y de innovación que cada vez se vuelven no solamente más accesibles, sino más asequibles, mucho más económicos y adaptables a diferentes escenarios. Y creo que también ya es una fuerza de trabajo con conocimiento, con voluntad, con interés de cambiar el sector del agua en México, ¿no? Mucha juventud, muchas perspectivas diferentes que estamos intentando empujar ese tema para cambiar no solo la ética hídrica del país, pero también la situación que vivimos, ¿no? Yo creo que en parte lo que falta es la voluntad política y la alineación de voluntades también, ¿no? Que se alinee la voluntad del sector político y gubernamental con la de la industria, con la de la ciudadanía y todo en favor, poniendo como prioridad el medio ambiente, por supuesto. Jorge, ¿tú estás de acuerdo con Tamara? ¿Nos sobran recursos si nos falta voluntad política? Nos falta voluntad política, sin lugar a dudas, justamente retomando lo que comentaba Antonio, ¿no? Es saber qué inversiones se van a hacer, cómo lo vas a priorizar. La agenda del agua ha perdido una prioridad en cuanto a las decisiones presupuestales. Estas láminas que nos mostraste, pues lo evidencian. El agua no ha sido una prioridad. Se ha invertido más para
otros temas de infraestructura como el Tren Maya o como tener una aerolínea que para temas de inversiones de agua. Entonces, esto tiene que ver con voluntad política, tiene que ver en qué jerarquía le das a la agenda del agua y a las necesidades que hay, que como bien dice Tamara, no solo es infraestructura, pero sí hay que atenderla porque tenemos una infraestructura obsoleta, tenemos tuberías de más de 40 años, tenemos un sistema Cutzamala que tiene 40 años funcionando y no se le ha dado un mantenimiento mayor, literalmente está pendiendo de alfileres. Y cuando colapse eso, pues va a afectar a millones de personas. Entonces, pero también es poner las inversiones en la protección de las fuentes, en no perder bosques, suelo de conservación, áreas naturales protegidas. Ahí no hacemos ese vínculo en las inversiones de la importancia y la relevancia que tienen estas áreas justamente para permitir la recarga de nuestros acuíferos, que es pues, nuestra principal fuente de suministro de agua. Y el tema de, también Tamara lo comentaba, cómo relacionamos todo lo que está haciendo el sector privado con el gobierno. El gobierno, pues evidentemente tiene un presupuesto que tiene que atender distintos rubros. Hay temas que el propio gobierno por sí solo no va a poder contar con todos los recursos necesarios y es ahí donde se pueden hacer alianzas muy interesantes con el sector privado, que ya las hay. Tenemos esta planta de Atotonilco, por ejemplo, que funciona justamente en una asociación público-privada. Los privados ponen una parte, el gobierno pone otra y ponemos una solución. Eso es algo que se ha perdido, es algo que incluso está como satanizado en esta administración, cuando realmente es una oportunidad muy importante justamente para innovar, para involucrar todo lo que están haciendo los jóvenes, que Tamara lo conoce muy bien, están haciendo unas iniciativas muy interesantes que pueden solucionar muchos temas a pequeña, mediana, gran escala. Entonces, creo que la voluntad política tiene que dirigirse a eso, poner el presupuesto suficiente, la jerarquía suficiente y hacer todas estas alianzas con los otros sectores justamente para atender el tema del campo. El tema del campo lo vamos a poder empezar a liberar estos volúmenes de agua cuando empecemos a tecnificarlo. Es algo que sabemos desde hace décadas, pero no se hace, al contrario, se quitaron todos los incentivos que antes había para ese sector. Entonces, hay mucha esperanza de que este nuevo gobierno, porque al menos discursivamente lo ha dicho, va a poner estas propuestas sobre la mesa, le va a apostar al agua regenerada. El agua regenerada, el reuso del agua es el futuro para nuestro país. Mientras sigamos pensando en ensuciarla y echarla sucia por los ríos hasta los mares, estamos dejando ir nuestra gran fuente de agua para el México del futuro. Ahí está, y esto requiere voluntad, inversiones y que todos asumamos temas de corresponsabilidad de lo que nos toca a los ciudadanos, a los empresarios, al sector agrícola y evidentemente al gobierno. Antonio, lo que está comentando Jorge me parece sumamente interesante. Y en este sentido te pregunto, ¿tú ves viable que la próxima administración le haga justicia al presupuesto del agua o va a pasar como con esta? Mira, creo que a diferencia de esta administración, al menos lo que nos está anunciando y los discursos van en línea justamente para que se pueda trabajar mejor. Tienes mejores propuestas, incluso en el gabinete, gente más preparada. No estás con el tema más político que académico, ¿no? O técnico, de experiencia, y se ve que por lo menos existe una posibilidad de que esto vaya caminando. Graves problemas se tienen efectivamente porque recursos sí hay, pero cuando tú esos recursos los destinas no a la institución adecuada, sino a otros temas, se empieza justamente con los problemas. Lo que mencionaba Jorge también es muy importante, tienes que trabajar en la restauración de los bosques, de los suelos de conservación, pero eso lo hace el Estado. Los recursos vienen de ahí, la seguridad que debe de haber, o sea, los talamontes que existen, la tala clandestina, los lagos, ollas que se tienen en toda la parte alta de Amanalco, cerca de Valle de Bravo, que no permiten escurrimientos, que los tienen con geomembranas perfectamente hechos, gente no solo de mucho nivel adquisitivo, sino ya cualquiera está haciendo un uso sin orden para el agua. Esto requiere justamente de dinero para que tengas gente que vigila y que administra
cómo se lleva a cabo justamente todo este círculo, este circuito del agua, ¿no? Eso nos está faltando. Y ya en la parte donde realmente hay que trabajar con estas alianzas, con la parte privada, justamente nos podemos ir a la parte de tratamiento, a la parte de tecnificación del campo, a la distribución, en la operación de los organismos operadores, tener a cargo los municipios toda la responsabilidad a través del 115 para entregarte el agua potable, hacer el tratamiento, manejo de drenaje. Cuando no tienes recursos, cuando es el eslabón más delgado, aunque esté en la Constitución así pactado, porque en principio cuando se hicieron las modificaciones se veía como una fuente de ingresos para los municipios, obliga a que se esté trabajando con las uñas. Efectivamente, gran parte de los conflictos viene porque los municipios van dejando con las factibilidades de construcción, de desarrollo de nuevas construcciones, te van dejando que se vayan ubicando en zonas que no deberían de estar ubicados, en las partes que normalmente eran de recarga para los acuíferos, donde hay escurrimientos colgados de las barrancas, en fin, es todo un tema. De ahí llevar los servicios. Empieza primero Comisión Federal de Electricidad, les da la electricidad y te sigues con el resto de los servicios. Llega un momento en que es obligado llevar el agua. Ok, meten las tuberías en principio los propios vecinos, pero después hay que buscar todos los elementos de infraestructura que te permitan, perforando pozos, rebombeos, etcétera, poderlo llevar al punto. Como no todo se puede hacer, porque en ese momento ya el municipio no tiene los recursos, justamente se van generando este tipo de conflictos sociales. La colonia de un lado tiene agua y la que está junto no tiene agua en años o en semanas o lo que sea. Por más que quieres tú llevar pipas, existen colonias con unas condiciones geográficas, topográficas, que es Claro. imposible distribuir el agua. Y lo vemos aquí en la ciudad, lo vemos en los municipios cercanos, y lo único que está sucediendo es que estamos generando un gravísimo problema que cada vez se va dificultando. La realidad es que viendo o abriendo un poco la expectativa, la esperanza para ahora que entre el nuevo gobierno, creo que estaríamos a tiempo todavía para poder restaurar, recuperar suelos de conservación, trabajar en las zonas de recarga, mejorar las condiciones y hacer una distribución más equitativa. Eso es lo que se requiere, una buena gestión del agua por cuenca, una buena gobernanza y una distribución equitativa tanto de lo que son los títulos, las concesiones, para poder garantizar después justamente el abasto para la población, que además va creciendo de manera normal, pero con un exponencialmente, y no podemos, o sea, el gobierno se vuelve incapaz para poder dotar todos estos servicios mientras nosotros como ciudadanos, como población, no bajemos la demanda que tenemos normalmente de agua diaria. Claro, ¿no? Caray, parece que nos falta mucho y somos 130 millones de habitantes en este país. Y con esto llegamos a la parte final de este programa. Les pido que por favor nos ayuden a dar sus conclusiones para que la audiencia se quede con ellas. Tamara, comienzo contigo. Gracias. Algo que siempre me gusta compartir en este tipo de espacios es mi firme creencia en que el agua es un instrumento para la paz. Entonces, cuando hablamos de agua, no solamente hablamos del recurso que bebemos y con el que nos bañamos, sino habla de revolucionar la forma en la que vivimos, ¿no? La calidad de vida que tenemos, cómo nos compartimos comunitariamente y también cómo desarrollamos económicamente ciertas poblaciones, ¿no? Entonces, el agua y la paz están intrínsecamente ligados y si no vemos el agua de esta manera, estamos perdiendo una gran oportunidad de alinear voluntades, de sumar recursos financieros y de todo tipo y de cambiar nuestro país. Definitivamente. Jorge. Sin lugar a dudas, lo que comenta Tamara es muy importante porque justamente estamos viviendo una ansiedad hídrica, una ansiedad climática. Estamos viendo cuando participamos en este tipo de paneles, pues hablamos de todo lo que hay que hacer, todo lo que falta y que parece ser que vamos hacia el colapso.
pero en realidad hay mucho que podemos aportar desde el ámbito donde nos desarrollamos. A mí me gusta justamente hacer este llamado para la corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos. Creo que cada decisión que tomamos alrededor del agua, de nuestros hábitos, impacta muchísimo en el tema de esta cultura del agua que tanto necesitamos. Muchas veces creemos que todas las acciones que realizamos en nuestro día a día no van a significar nada, pero realmente toda esta suma de cambio de hábitos, de lo que podemos hacer, de empezar a tomar mejores decisiones alrededor del agua, pero alrededor del agua también de nuestra movilidad, de cómo cuidamos los bosques, las áreas, cómo depositamos los residuos sólidos, todo esto impacta positivamente en la calidad de vida y creo que esta crisis nos puede dar esta oportunidad de ver que nuestras acciones sí cuentan y van a tener un impacto fundamental, pues para tener un mejor futuro para todos. Bastante interesante. Antonio. Mira, realmente la crisis que vivimos es fuerte, pero ya vimos también que los fenómenos meteorológicos ayudan en breve tiempo a solucionar en parte el tema. Las soluciones normalmente no están de la mano ni del gobierno únicamente, ni del ciudadano como tal. Desde luego que todos aportamos para bien o para mal con nuestras acciones las mejoras o no dentro de nuestra vida diaria. Se requiere trabajar de la mano con el gobierno, como ciudadanos, como empezar en nuestras casas, con nuestros vecinos, ir en la colonia, la delegación, la alcaldía, etcétera, el municipio, ir creciendo. Pero es un trabajo muy importante. La verdad, el trabajo que desarrolla Tamaré, el trabajo que desarrolla Jorge, en fin, a través de sus asociaciones, es muy importante. Hay que seguir trabajando, impulsar mucho a los jóvenes, es fundamental. Trabajar con los niños, eso es lo prioritario, son los que más asimilan, en todo caso, los cambios que se requieren para tener un mejor planeta. Y eso es lo que queremos dejar. Una mejor calidad de vida. Ahora bien, ¿qué retos nos quedan? Bueno, tenemos un acuífero, ya decía Jorge, contaminado. Efectivamente, acabamos de ver en la Gustavo Amadero fugas de combustible, no sabemos ni si hay un responsable o no. Tenemos la de Benito Juárez que se mandó a reserva, parece que ya cuando menos nos van a tener que informar qué tipo de contaminante es el que se tuvo. No sabemos cómo se va a remediar el acuífero, si ya tienen en mente hacer algo. Hay continuidad cuando menos en el partido político que va a seguir en la ciudad, pero no sabemos nada. Este tipo de cosas no ayudan en mucho para poder trabajar en conjunto. Entonces, sí, la esperanza de que con el nuevo gobierno federal y esperemos que con el nuevo gobierno de la ciudad se pueda trabajar de una mejor manera. Y con los nuevos gobiernos que entran en los estados que hicieron cambio y en prácticamente todos los municipios. Creo que eso va a ser lo que realmente permita. No es un trabajo rápido, no son cambios que vienen en un sexenio, pero sí se puede sembrar la base para que logremos un mejor país y una mejor calidad de vida. Pues esperemos que esa esperanza se transforme en realidad, porque ¿qué va a ser de 130 millones de habitantes sin agua? ¿Se imaginan? Yo no me lo quiero ni imaginar y con eso llegamos al final de esta emisión de A Fondo. Yo les doy las gracias a los tres por haber estado el día de hoy. Fue un panel de lujo. Yo soy Estefanía Naro, me despido y los espero la próxima. Es que es un tema de herencia familiar. Sí, te escucho perfecto. O sea, hay un masón que
decide a quién de su familia inmediata, hijos, sobrinos, no es mi papá, no era un tío, empezar